Hola, hola, muy buenos días. Ok, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, pues agradecerle a ISA Business Center la oportunidad que nos da para estar aquí con ustedes el día de hoy. Queremos presentarnos, antes que nada, Paulina Parga. ¿Qué tal? Yo soy Paulina Parga y estoy aquí con Pepe, que juntos tenemos un despacho de asesoría patrimonial llamado P&P Asociados. Nosotros estamos en las oficinas de Guadalajara y bueno, agradecemos mucho la oportunidad por este espacio. Gracias a las personas que se unieron a esta charla. Esperemos no aburrirlos mucho y que sea de su agrado, ¿no? Muchas gracias a ISA Business Center, como les repetía. Y bueno, nosotros, antes que nada, pues queremos decirles que en este tema tan importante de construir un plan de retiro, vamos a dividir la plática en dos partes. Este webinar les vamos a platicar un poquito la importancia del tema del retiro y luego la importancia en relación a poder estructurarlo con bases fiscales, ¿no? Con beneficios e incentivos fiscales. Desde el punto de vista de nosotros, les platicamos muy brevemente para comenzar directamente con el tema. Nosotros actualmente somos asesores patrimoniales. Paulina estuvo mucho tiempo en el tema de relaciones públicas del CRIF en Aguascalientes. Y yo estuve 19 años como director de banca de inversión de un banco importante a nivel regional. Después empezamos ya con este proyecto y bueno, hemos encontrado muchos beneficios para que no vayan a pensar que, vamos a entrar a otra plática de seguros. En realidad no es así. En realidad es algo muy atractivo en el que pueden ustedes generar mucha riqueza y patrimonio de manera blindada, con bases sólidas y a través de esquemas de protección para su familia y para ustedes mismos para el retiro. Bueno, sin ahondar más en el tema introductorio, queremos decirles desde un inicio que cualquier consulta, cualquier WhatsApp que quieran enviarnos, cualquier situación que quieran platicar ya en privado, desde ahorita les voy a dar los números para que los puedan anotar. El número personal es 33 38 09 17 32. Lo repito, 333 809 17 32. Y Paulina. Y 331 308 7431. En esos números, para cualquier consulta más adelante, pues los podemos ver. Vamos a comenzar con la plática. Primero vamos a hablar un poquito del tema del retiro, luego vamos a hablar concretamente de cómo construirlo a través de los incentivos fiscales, básicamente, y finalmente vamos a dar un par de ejemplos de cómo pudiera funcionarles de una manera adecuada, blindando su patrimonio y sacando el dinero para este tipo de retiro, desde lo que les retiene el SAT, o si tienen una microempresa, persona física empresarial, persona moral, también podemos diseñarles alguna estructura que les cause muchísimo sentido, ya sea en pesos o en dólares. Así es. Y la última plática, la última parte de la sesión, pues va a ser una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan comentar ahí sus temas con mucho gusto. Entonces, no sé si todo bien, si me ponen por ahí en el chat que si todo se escucha y se ve bien para comenzar directamente. Y bueno, la verdad es que nosotros tenemos muy claro nuestro objetivo como despacho y es hacer que el retiro sea la mejor etapa de tu vida. Y bueno, les voy a platicar un poquito de la situación que estamos viviendo actualmente en México. Es la siguiente. Hemos estado viendo que la situación es, en la conciencia de los mexicanos está pasando algo, de manera errónea, ya que 7 cada de 10 mexicanos no tienen ningún plan para el retiro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todos vivimos nuestro presente
y está bien vivir en el presente, pero creo que hay una palabra importante y es clave para poder lograr un buen retiro, que es la prevención. Yo creo que tenemos que prevenir esa etapa, tenemos que buscar tener un retiro digno y una vejez tranquila, y qué más, o qué mejor, perdón, hacerlo con estrategias que más adelante vamos a platicar, que yo creo que pueden beneficiar de muchas formas a todos nuestros clientes. ¿Ok? A ver, me están ¿Sí? diciendo por ahí que la imagen está desfasada de la pantalla, está muy cargada a la izquierda. Ajá. A ver, déjenme. ¿Se ve bien o está muy cargada a la izquierda? Se ve bien, ok. Vamos Sí. a continuar, perdón, ¿eh? Okay. Es que por ahí me ponían que no se sí. veía muy bien. Ay, una disculpa. Continuamos. Bueno, para romper un poquito el hielo, yo quise poner la siguiente imagen, porque ahora sí que cualquier parecido con la realidad, pues es coincidencia, ¿ok? Yo creo que por más que estuve buscando alguna imagen que reflejara la situación que estamos viviendo en el país en cuanto al tema del ahorro, de la conciencia, del hábito de ahorrar para nuestro retiro, pues es nada, ¿no? Entonces, bueno, quise romper un poquito el hielo y mostrarles más o menos cómo veo yo la perspectiva del tema del ahorro de los mexicanos, ¿no? Y bueno, y es que es indispensable que desde hoy podamos promover un cambio cultural para que cada uno de nosotros podamos lograr una mejor pensión y una vejez tranquila. Antes el tema de hacer algo de manera personal a través de un seguro, pues era a lo mejor considerado un lujo, ¿no? Ahora más que nada contar con un plan de retiro, pues es una necesidad, y vamos a platicar por qué. En la actualidad, solo dispone de seguridad social el 18.7 de los 52.9 millones de la población económicamente activa. Esto quiere decir que únicamente 18.7 millones de personas cuentan con registro en el Seguro Social. Correcto. ¿Verdad? En otras palabras, esto quiere decir que alrededor del 35% de los mexicanos vamos a estar en posibilidad de jubilarnos. Pero, ¿jubilarnos cómo? Es complicado el panorama porque en México existe realmente un gran desafío en los sistemas de jubilación, pensión y de salud. Ahorita creo que el sistema en verdad de pensiones y jubilaciones van a ser insuficientes para garantizar un retiro digno para la mayoría de nosotros. Esto que incluye, y también realmente pues el tema de salud, ¿verdad? Ahorita está complicado. Al no tener nosotros un retiro digno, una pensión justa, pues esto hace que nosotros perdamos autonomía y autosuficiencia financiera, lo que nos lleva pues a depender de terceras personas. En este caso probablemente pues puedan ser tal vez nuestros hijos, pero también hay un tema importante para las nuevas generaciones de trabajadores o de las personas como yo que estamos en los 30, los que están jovencillos, más o porque menos. otros Bueno, estamos ya en casi otra llegando a los situación. 40, pero es complicada porque ahora la situación pues demográfica también es importante, porque ahora las familias tienen menos hijos. Antes a lo mejor nos ateníamos un poco las abuelitas, ¿no? Como tenían factor de incertidumbre, ¿verdad? Como tenían, no sé, 6, 7 hijos, y creíamos que iba a ser fácil que uno de ellos, 2 o 3 participaran en el apoyo, ¿no? Pero yo creo que como persona se pierde la dignidad en cierto sentido, y es importante buscar estar cubierto en esa parte. El tema de incertidumbre con factor externo, pues es que va a haber más jubilados en unos años y la esperanza de vida es mayor, ya que ahora con la tecnología y la medicina, pues se considera que vamos a llegar a los 85 años. Ahorita, no quiero De saber edad, en cuántos años más vaya a subir el índice de mortandad, ¿no? El factor de laboral también es importante, ya que los ingresos registrados en muchas empresas
es el sueldo mínimo. Estamos cotizando a veces muchos empleados con el mínimo y por fuera pues ya nos dan lo prometido. Esto en el presente pues está bien porque tenemos un buen nivel de vida, pero si nos ponemos a pensar un poquito más allá, nosotros estamos cotizando con el mínimo. Entonces, el salario mínimo actualmente es de 123 pesos diarios. Únicamente en los estados del norte, en la zona norte del país, el salario diario es de 185 pesos, punto con 56. Pero, imagínense, si nosotros cotizamos con el mínimo, para las personas que entramos después del 97, esto quiere decir que nos vamos a retirar con el 26% del salario mínimo. Entonces, pues es una situación realmente complicada. En el tema financiero, también pues el factor de incertidumbre, pues es la especulación. No sabemos qué va a pasar en unos años con la devaluación, o tal vez no sabemos cómo van a estar los rendimientos en cuanto a pensiones, en tema de afores. Y bueno, por último, el tema legal es los límites que nos imponga el gobierno, las autoridades. No sabemos qué cambios de la ley en tema de pensión y jubilación vayan a inventar ahora, ¿no? La situación también es complicada, ya que pues todo el tema de afores pues está invertido ya, o más bien el control pues lo tiene el gobierno. Esto del tema del gobierno es bien importante que lo menciones, porque actualmente pues la Afore estaba administrada a través de la CONSAR, a través de pues otros medios, ¿no? A través de las empresas que se dedican a administrar las Afores. Sin embargo, como bien mencionas, hoy en día depende del gobierno y hay una fuerte tendencia a que sean los administradores a través del Banco del Bienestar. Entonces eso implica pues un factor de riesgo y de incertidumbre de tema o de tipo legal, ¿no? Así es. Creo que como personas individuales, la única manera de prevenir esta parte y de hacer algo por nosotros mismos, a pesar de los factores de incertidumbre que tenemos, pues somos nosotros mismos, nos toca actuar y prevenir por esta situación. Ahora, para las personas, vamos a hablar un poquito de la pensión, el tema de la ley del 97, ¿no? Es importante que sepamos los jóvenes, a mí me gusta hacer mucho hincapié y hacer mucha conciencia y por lo menos, si no, pues generar un ruidito en la cabeza, una cosquillita de saber qué estamos viviendo. La situación es complicada, está pronosticado que para el año 2050 los jóvenes de ahora vamos a vivir una vejez pobre y además enferma por los malos hábitos que tenemos y el estilo de vida que estamos teniendo ahora, ¿no? Y bueno, las desventajas más importantes en el cambio de la ley de la jubilación, pues ha sido que antes por lo menos se contaba con una pensión en la que tú recibías del 80 al 100% de tu último salario. Y bueno, pues obviamente si estabas registrado de manera, pues legal, ¿no? Ahora pues todos, como les comento, estamos por outsourcing, o están la mayoría de las personas que vemos, y es importante pues hacer conciencia. Antes necesitábamos nada más 500 semanas cotizadas en el Seguro Social para tener derecho a nuestra pensión. Ahora tenemos que realizar un poquito más de 1,250. La edad de jubilación ahora es un poquito más elevada. Ahora, este tipo de esquemas con la nueva ley que acaban de promulgar cambia un poquito, ¿no? Este es el esquema que había hasta antes de la última actualización que tuvo Morena, en donde está proponiendo que sea a través de 750 semanas. Entonces, no vamos a ahondar mucho en el tema, no. Pero esto solamente queremos darles a entender que las personas que estamos, como yo, ya de edad avanzada, como decimos por ahí, o que somos población sujeta de riesgo por COVID, en realidad, pues sí entramos en la ley del IMSS del 73, ¿no? En la que pudiéramos jubilarnos a través de un esquema pues más atractivo. Pero ustedes en este tema pues dependen básicamente de la parte de la Afore, ¿no? Así es.
Pero bueno, como les comentábamos, para nosotros, los que entramos después de esta ley al seguro después del 97, pues se estima que la jubilación, si es que cuentas con un salario mensual aproximado, 9,000, 10,000 pesos, trabajando como godines durante 40 años, pues nuestra pensión va a ser de 3,000 pesos aproximada. Y si no estás cotizando como con tu salario de 9,000 pesos y estás cotizando con el mínimo, pues tu salario va a ser, tu pensión, perdón, aproximadamente de 700 pesos mensuales. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para comprar tu medicina, para comprar tus alimentos, para comprar tu gasolina, para pagar la renta de tu casa? Es un tema complicado y bueno, yo quiero comentar que a los jóvenes no les va a alcanzar la vida para obtener una pensión justa si no empezamos desde hoy. Muchos están atenidos a las afores, pero las afores no van a ser suficientes. No vamos a saber, no tenemos la seguridad de que vamos a contar con ellas. Y como te digo y te repito, es importante que te genere este tema un poquito de conciencia. Para esto, bueno, ahora sigue lo interesante. Nada más quería platicarles un poquito cómo está estadísticamente un poquito este tema de jubilación, ¿no? Y bueno, la ventaja y las buenas noticias es que pues el gobierno nos está incentivando de manera importante para generar un ahorro de manera voluntaria, ¿no? Parte de tu ahorro puede ser deducible a través de tu declaración anual. Y además, el iniciar en una edad joven, pues tienes el beneficio del interés compuesto que funciona como una bola de nieve para nuestra edad de retiro. Entonces, ahora ya vamos a entrar a lo práctico y a lo interesante de los incentivos fiscales que acá el señor Pepe, que es experto, pues nos va a platicar un poco. Bueno, por ahí vi que nos preguntaban un poquito que si podíamos compartirles, antes de entrar en esta parte del tema fiscal, por ahí nos preguntaban que si podíamos pasarles nuestros datos de nuestra oficina en Ciudad de México. Nosotros actualmente físicamente tenemos oficinas en Aguascalientes, en Veracruz, en Guadalajara, y tenemos representación y muchos clientes en Ciudad de México, en donde estamos actualmente visitando y haciendo citas previas, ¿no? Esta semana que viene, curiosamente, vamos a estar allá de lunes a jueves o de lunes a viernes, y con mucho gusto pudiéramos atender algún par de inquietudes, realizar alguna cita, invitarlos a tomar un cafecito, una cervecita, lo que sea, con tal de platicar un poquito más a qué se refiere este tema de retiro a través de incentivos fiscales. Voy a entrar directamente de lleno al tema donde la parte fiscal se convierte en un tema fundamental para poder estructurar el retiro de manera autofinanciable, ¿no? Y eso pues es una ventaja pues sumamente atractiva para que podamos nosotros resolver ese tema de retiro. Voy a comenzar platicándoles un poquito que, bueno, dentro de la parte de los incentivos fiscales, el gobierno incentiva el ahorro para el retiro cuando este es de manera voluntaria, ¿no? Es decir, el gobierno a través de ciertos artículos de la ley del impuesto sobre la renta nos dice que podemos nosotros ahorrar para nuestro retiro y que esto es deducible de impuestos para que no tengamos una carga, ¿no? Dentro de los incentivos fiscales que hay, nos queremos basar nosotros en dos artículos para no confundirlos mucho. Nada más queremos mencionarles cuáles son los tres proyectos en los que podemos funcionar. Uno de ellos es el artículo 185, en donde todas sus aportaciones de ahorro para el retiro cuentan con dos factores importantes o beneficios. Por un lado, si tú ahorras en el banco, en una casa de bolsa, en el colchón, etcétera, por un lado, tienes el problema de que no lo vas a deducir de impuestos. Ese es uno de los grandes problemas porque puedes beneficiarte del SAT para poder estructurar el plan de ahorro para el retiro. El otro es que vas a tener una gran carga fiscal
de ese ahorro que está en riesgo, ¿no? Está en riesgo, ¿por qué? Porque definitivamente los bancos actualmente tienen una condición de mayor riesgo que las aseguradoras. Nosotros trabajamos básicamente a través del seguro de vida, que es lo que blinda totalmente el patrimonio del cliente. Al llegar al término de los 60 años, a partir de los 60 años puedes retirar esas aportaciones dependiendo de qué artículo lo usamos, y para eso pues nosotros los apoyamos con la asesoría, porque esas aportaciones puedes retirarlas exentas de impuestos. Es decir, tu gran ahorro que tuviste por largo plazo, sin riesgo dentro de una aseguradora y deducible de impuestos, por el cual el gobierno aportó cierta cantidad de lo que tú estructuraste de ahorro, lo pudieras retirar libre de impuestos totalmente, ¿no? Este es el artículo 151. Dentro de los incentivos fiscales, pues el gobierno nos permite realizar una cuenta especial para el ahorro y un plan personal de retiro. Esto porque, perdón, pero esto porque el gobierno está consciente de que se aproxima en unos años una problemática social y él pues no quiere tener problemas, entonces a lo mejor dice, ¿sabes qué? Si lo haces de forma particular, yo puedo brindar incentivos fiscales y yo me quito un problema social en unos años. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Aparte, el tema de hacerlo a través de una aseguradora te da otro beneficio, te brinda otro beneficio, que es el seguro propiamente, tanto de vida como un seguro de invalidez, y a la vez es el único instrumento legalmente blindado e inembargable. ¿Qué quiere decir esto? Si te lo quisiera retener o congelar, bloquear el SAT, algún cónyuge en un tema de divorcio, algún derecho mercantil, alguna demanda, afortunadamente lo tienes protegido al estar en un seguro de vida que no permite que atenten contra tu patrimonio. Y esto pues es una ventaja también en la que varios de nuestros clientes, que tenemos entre ellos a fiscalistas y abogados, siempre recomiendan a sus clientes este tipo de instrumentos para proteger su patrimonio cuando traen por ahí algún riesgo de perder alguna parte de ellos por concepto de algún crédito fiscal o algún tema con el SAT, ¿no? Bueno, ahora les voy a platicar un poquito de las deducciones personales que pueden tener los asalariados, los comisionistas, como nosotros, que recibimos una comisión, los agentes inmobiliarios, las personas que son personas físicas con actividad empresarial, tienen otro tipo de deducciones, pero los asalariados básicamente tienen un poco de limitantes en el tema de deducciones. Vamos a comenzar con los honorarios médicos y los gastos hospitalarios. Esa es una deducción autorizada a través del SAT para que ustedes puedan deducir o puedan meter ese tipo de gastos, y de lo que la empresa les descontó de ISR en su nómina, que ya nunca vieron en su cartera o en su tarjeta de débito, pueden ustedes presentar la declaración con estos gastos y recibir pues ahora sí que una devolución automática en el mes de abril. No le tengan miedo a las devoluciones, funcionan. Tengo 11 años realizando este tipo de aportaciones en este tipo de planes y siempre pidiendo la devolución cuando era asalariado, cuando era godín, como dice aquí Paulina, 18 años de funcionario bancario. Y bueno, eso me ayudó muchísimo para ir estructurando nuestro plan de retiro familiar, ¿no? Los gastos funerales también son un concepto deducible. Los donativos son un concepto deducible, todos ellos con un límite máximo. Los créditos hipotecarios, más bien la tasa real del crédito hipotecario, es decir, lo que yo pago de tasa de interés contra la inflación, nos da una tasa real. Esa parte de la tasa real, ese interés que pago, es deducible al 100% de impuestos. Por lo tanto, también es un buen vehículo para hacer patrimonio a través, pues, obviamente de comprar una propiedad a través de un crédito hipotecario y deducir la parte de los intereses reales a través del SAT, ¿no?
También las colegiaturas, hasta 24,000 pesos por año. Así es. Y hasta nivel preparatoria, ¿verdad? Así es. Dentro de un esquema muy sencillo de T, les pongo del lado derecho, si se ve bien ahí, cuáles son los egresos. Los egresos, bueno, desde luego primero los ingresos del lado izquierdo pueden ser salarios o comisiones, y aquí me voy a detener un poquito porque a lo mejor algunas personas dicen, yo tengo empresa, tengo una pyme o tengo una persona moral. No se preocupen, aunque esto no aplique al 100% así, el plan lo tenemos diseñado, uno de los proyectos específicos que presentaremos más tarde, donde lo pueden deducir y pueden obtener el beneficio ustedes como socios o dueños de la empresa. ¿Sí? Dentro de la persona asalariada, bueno, pues el ingreso pues es el salario, y vamos a suponer que si recibes un salario anual, por darles un número de 800,000 pesos o 500,000 pesos, que fueran 40,000 pesos mensuales, pues bueno, vas a tener ingresos por $500,000 de pesos, por poner un número, y dentro de los egresos que puedes deducir, aunque ya te descontó el ISR la empresa, si eres empleado, lo puedes recuperar a partir del mes de abril si presentas tu declaración con este tipo de deducciones: honorarios médicos, repetimos, colegiaturas hasta 24,000 pesos por año, los intereses de créditos hipotecarios, repito, es la tasa real, donativos, y dentro de un rubro especial y específico que es muy atractivo, el plan de retiro a través de alguna aseguradora. Es ahí en donde entramos nosotros, porque tú puedes deducir hasta 150,000 pesos anuales de retiro, y esto te lo va a devolver el SAT al 35% de esa aportación máxima cada año. Si tú no lo haces, pues ahí se va a quedar en el SAT año con año. Sí, puedes recuperar el ISR que no vemos llegar a nuestro bolsillo, ¿no? Cada fin de mes, cada quincena. Así es. Y lo más importante es que si tú eres empleado, como yo, 18 años, y no presentaste declaración y no deduciste impuestos, pues le dejaste al SAT una gran parte de tu retiro, ¿no? Que pudieras haber aprovechado para el retiro, ¿no? Por ahí nos preguntan que estos artículos de qué ley son. Son de la ley del impuesto sobre la renta, es el 151 de la ley del impuesto sobre la renta, el 185 de la ley del impuesto sobre la renta y el 27 fracción novena para personas morales, ¿verdad? El porcentaje de las deducciones de la aportación, puedes recuperar el 35% de tu aportación anual, por ahí hay otra pregunta, hasta 152,000 pesos es el máximo que te permite en uno de los artículos, y 290,000 pesos en el otro artículo. Por lo tanto, si tienes flujo o tienes capacidad de ahorro, si tú aportas 200,000 pesos al año, en tu plan de retiro vas a tener un seguro de vida muy bueno, un seguro de invalidez, vas a tener tu dinero inembargable, y esa lana va a ganar intereses de una manera mucho mejor que la del banco, garantizado por contrato, 3% por encima de inflación, garantizado en el contrato, y esto te lleva a tener tasas del 9%, 9.4 el año pasado, 7.8 el antepasado, en fin, en promedio está arriba del promedio de CETES mucho más del doble, por lo que es adecuado poder ahorrar y tú tienes el control del plan. No es la Afore, que lo tiene el control del gobierno y que puede desaparecer en algún momento dado, ¿no? Los rendimientos en estos proyectos también superan a cualquier banco. Los rendimientos sí son mucho más atractivos que el banco, ¿no? Voy a pasar ahora a prepararse para vivir la etapa de retiro. Pues comentamos siempre que hay que ahorrar, es una manera de prepararte para tu retiro, y para garantizar desde hoy nuestro futuro se requiere una estrategia de ahorro confiable y eficiente, ¿no? El tiempo pasa muy rápido, no se detiene, vamos envejeciendo, y el tema del retiro se tiene que volver una prioridad. Esto, hacemos mucho énfasis en la gente en esto. ¿Por qué? Porque en varias ocasiones nos ha tocado, todos tenemos
algún conocido, algún familiar cercano que la está pasando difícil en su etapa de retiro, ¿no? Que tiene que ser apoyado por los hijos, por la familia, etcétera. Y hoy en día mucha gente trabajó como empleado, tuvo negocios, les fue bien en la vida, hablando de la parte económica, y como todo, llega un momento en el que el ingreso empieza a bajar por la edad, y nosotros queremos que aproveches esa etapa para que básicamente entre lo que tú puedas ahorrar y lo que vas a pedir de devolución, puedas estructurar un ahorro autofinanciable. Ahorita más adelante vamos a platicar un poquito de la 40. modalidad 40, que también es un tema que nosotros tenemos proyectos de ese tipo, ¿no? Razones por las que debes de empezar a ahorrar el día de hoy. Como comentábamos, pues hay que darle importancia al poder del interés compuesto. Puedes emprender un negocio con mayores garantías, vives más relajado y puedes alcanzar la libertad financiera. Yo les quiero comentar alguna de nuestras experiencias. Nosotros tenemos como clientes actualmente, pues, clientes en Monterrey. Por ahí me decía que en Monterrey tenemos clientes. Nos movemos a donde sea porque tenemos también la oportunidad de asistir a las oficinas de ISA en toda la República, en donde hay oficinas, desde luego, y donde no hay, que es Veracruz y Aguascalientes, pues ahí tenemos nuestra propia oficina de manera física, ¿no? Pero les comento muy brevemente, dentro de las ventajas que tiene el ahorrar de esta manera, es que cuando a nosotros nos han preguntado empresarios, dueños de transportadoras, de empresas que se dedican al tema de los vinos, doctores, abogados, fiscalistas, nos preguntan mucho, futbolistas que tienen una vida profesional corta, actores. Tenemos clientes de diferente manera, ¿no? De diferentes sectores. Y cuando nos preguntan mucho el tema de, oye, además tengo efectivo, por ejemplo, pues los doctores tienen mucho efectivo, la gente que se dedica al mercado de abastos también, los gaseros también. Ellos, al estructurar el plan de retiro, te permite el gobierno aportarle cada año hasta 120,000 pesos en efectivo. Esto se convierte en un ahorro deducible y además lo puedes hacer en efectivo, a manera de poder bancarizar esa parte que tienes en riesgo, ya sea en tu casa, sin ganar intereses, etcétera, en el colchón, y tener aparte un seguro, ¿no? Tener aparte un seguro. Mucha gente me pregunta, oye, ¿no es mejor comprar propiedades? Y en realidad hay que estar diversificados, ¿no? La diversificación es lo que te da el mayor poder patrimonial. El tema de las propiedades es que cuando tú vas a venderla o vas a entregarla ya en tu testamento, etcétera, a tus beneficiarios, hay que hacer un traspaso y es el cargo del traslado patrimonial, ¿no? El hacer esto, pues tiene un costo, no nada más del notario, sino de la parte de impuestos, por el nuevo precio que tiene la propiedad a través de catastro, ¿no? Entonces, una vez que ya estás así, pues se convierte en una carga para tu familia, lejos de ser un beneficio que le estás dejando un seguro, ¿no? Mientras antes comiences a ahorrar, vas a tener más tiempo de que tu dinero crezca a través del interés compuesto, y lo que te van devolviendo del SAT, tú puedes decidir si puede ser parte de tu segunda aportación anual o si lo quieres gastar o invertir en algo, etcétera, pues tú lo decides. Nosotros recomendamos utilizar lo que te regresa el SAT, que es el 35% de tu aportación, les repito, cada año, y que si no, ahí se va a quedar eternamente, ¿no? Pongo mucho el ejemplo de la cinta métrica, que hoy otra vez no la traje, pero les pongo mucho el ejemplo de si nosotros tenemos una persona de nuestros abuelos, etcétera, que murió a los 85 años de edad y yo actualmente tengo 48 y pienso vivir jubilado, retirado de los 60 a los 85 años, quiere decir que yo voy a vivir 25 años con lo que ahorré desde mis 48 años hasta los 60.
O sea, me quedarían 12 años para ahorrar lo que yo necesito para vivir durante 25 años, ¿no? Por eso siempre tratamos de decirles, aprovechen los beneficios fiscales, no todo tiene que salir de su bolsillo y tiene muchísimos beneficios que no tiene ni la Afore. Algunas personas me preguntan muchas veces, ¿es como una Afore? Y les digo, no, es totalmente mejor que una Afore. Primero, tú tienes el control, no lo tiene el gobierno. Segundo, lo administra GNP, porque GNP, este dinero que tienes lo puedes retirar en diferentes momentos de tu vida. Y GNP, pues es la empresa, pues hoy en día, número uno en este tipo de proyectos. La aseguradora más consolidada del país. La aseguradora más consolidada del país, calificación AAA. 118 años en México, capital mexicano, son los dueños de Palacio de Hierro, de Minera Peñoles, del ITAM, de GNP. Entonces, bueno, tienes que decidir bien dónde vas a invertir, ¿no? La mejor inversión que podemos hacer hoy en día es un seguro de vida, con el objetivo de tener un retiro digno, de disfrutar ese dinero a nuestra edad de retiro. Y qué mejor que poder proteger a la vez a nuestra familia en caso de un fallecimiento o en caso de una invalidez. También tener la seguridad de que voy a tener un respaldo si quedo lamentablemente pues sin la facultad de realizar las actividades que realizo, porque también te brindan estas coberturas, estos planes de retiro, ¿verdad? Sí. A ver, voy a detenerme un poquito a contestar un par de preguntas porque son muy importantes. Por ahí me preguntan que, ¿cuál es la tasa de rendimiento anual que manejan aproximadamente en 2020? Mira, te platico, la mejor Afore, que curiosamente la maneja GNP, es Profuturo. Anda alrededor del 6 punto y fracción por ciento en 2019 y en 2020. La tasa de rendimiento, sí, la acabamos de revisar con un cliente, la tasa de rendimiento que maneja actualmente GNP en estos planes de retiro, en estos seguros, es del 9.4% neto, ya sin impuestos, lo cual te lleva a una tasa de rendimiento de aproximadamente 10.1% bruto, ¿no? Este es ya un tema muy financiero. Me preguntan que si afecta de alguna manera estar registrado con el RIF. Te platico un poquito. El esquema del RIF, para los que no lo conocen, pues es un esquema muy peculiar en donde vas a pagar un impuesto y tienes algunos beneficios al comienzo de la etapa del RIF hasta el año 5, en donde vas exento de impuestos el primer año de ISR, hablando concretamente de ISR. El segundo año aportas un 10%, luego el 20% de ISR y así va subiendo, ¿no? Yo lo que les quiero comentar a través de esto es que, claro, no te afecta en nada. Puedes hacerlo también. Tenemos clientes que están incorporados al RIF, que es el régimen de incorporación fiscal. Puedes deducirlo de impuestos. Y lo más importante es que si tú piensas que vas a crecer a través de tu actividad dentro del RIF, cuando llegues a 2 millones de pesos de ingreso anual, se termina el beneficio dentro del RIF. Entonces, también es un medio a través del cual te puedes ir preparando, ¿no, Silvia? Esa es una de las grandes ventajas. Otra de las ventajas a través de este tipo de esquemas, platicarles un poquito que, bueno, yo tengo una maestría en impuestos en el IPADE y gracias a eso podemos estructurar el plan lo más acorde a tus necesidades a través del expertise que tenemos. Sí. Algo que suene mucho sentido y que podamos crear un vínculo entre la parte fiscal, financiera, la protección y el retiro, ¿no? Por eso la siguiente pregunta que nos hacen es si hay una edad mínima para tener estos fondos. Pues no, nosotros adaptamos el proyecto dependiendo de las necesidades de nuestros clientes. Es por eso que no somos unos vendepólizas, buscamos la mejor estrategia para ayudarte a ti a tener un mejor retiro y un mejor proyecto dependiendo de la necesidad del cliente, Así ¿no? Es. Por ahí, Pedro, la pregunta es muy buena. En cuanto a lo que tú platicas de los nietos, les voy a platicar algo. Yo tengo con GNP 9 proyectos de diferente índole, de este tipo, de ahorro para el retiro, etcétera. Hay uno muy peculiar, muy peculiar, que me gusta mucho para los hijos o para los nietos, ¿no? Dentro de ese proyecto, que es un proyecto donde solamente aporta 5 años,
solamente 5 años, Pedro, y les dejas un patrimonio de por vida. El patrimonio de retiro es hasta los 60 años, 50, el día que lo quieran retirar, después de la mayoría de edad. Tú mantienes el control del dinero, eres el contratante del proyecto, solo son 5 aportaciones, una cada año, y va creciendo por encima de la inflación. Imagínate que tú ya aportaste, voy a poner una cantidad, 50,000 pesos o 100,000 pesos anuales para cada nieto durante 5 años. Terminaste de aportar y empieza a subir la inflación por algún tema de evaluación o lo que sea, ojalá no pase, pero si sube la inflación al 20, 25% el siguiente año, tú tienes un beneficio ahí en el cual tu lana va a estar subiendo, el dinero de tus nietos va a estar subiendo por encima de la inflación, mientras tú terminaste de aportar, pues no sé, a los primeros 5 años del proyecto. Hay proyectos desde 5 años hasta proyectos a los 60. A nosotros nos gustan los proyectos cortos porque en tu etapa económicamente activa tienes la oportunidad de aportarle a este tipo de proyectos, deducirlo de impuestos y terminar con tu plan de ahorro para el retiro, ¿no? Entonces, es un plan muy atractivo. Yo para mis hijos tengo un hijo de 11, tengo otro hijo de 16 y tengo otro hijo de 18. En los 3 casos, ya los 3 tienen este proyecto que yo les he ido ahorrando, el de 5 años, y hoy en día vamos en el 3er año. Nos quedan 2 años para dejarlos pues bien, con dinero exento de impuestos, blindado, inembargable, que no representa un ingreso para ellos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Voy a detenerme un poquito para seguir con las preguntas al final. Por ahí les vamos con mucho gusto. Fernando Álvarez nos pregunta el teléfono de contacto en Aguascalientes. Con mucho gusto te lo damos. Las oficinas están en Colosio 400, si no mal recuerdo es el número de la oficina. Está enfrente de un restaurante muy conocido ahí que se llama Santo Domingo, de Patio Santo Domingo, y estamos prácticamente en la placita Emporium. Ahí está nuestra oficina. Tenemos 2 meses de haber abierto. Nuestros clientes, tenemos un gran número de clientes en Aguascalientes y necesitábamos ya pues una especie de crecimiento y darle servicio a toda nuestra cartera, porque pues obviamente también manejamos temas de gastos médicos mayores con el mejor servicio, seguros de auto, etcétera, ¿no? Pero nuestro fuerte es este. Déjenme les platicamos también que pues somos el 5º lugar nacional, orgullosamente, al día de hoy, en todo GNP de 10,000 agentes. Somos el 5º lugar nacional en temas de ahorro para el retiro y vida, y somos actualmente el lugar número 37 de 10,000 agentes en seguros de gastos médicos mayores ahora en 2020. Entonces, digo, están en buenas manos, tenemos algo de experiencia y con gusto pudiéramos ayudarlos. Por último, hablaremos un poquito de modalidad 40 antes de comenzar con las preguntas. Sobre la modalidad 40. La modalidad 40 es un esquema, lo voy a platicar yo porque tengo un poquito más ahí de conocimiento, pero es un esquema que tiene la oportunidad de gente como un servidor que tienes entre 45 y 55 años de edad. Si cotizaste en el IMSS antes de julio del 97, aunque sea una semana cotizada, tenemos la oportunidad de realizar aportaciones voluntarias durante 5 años y de esa manera recibir una pensión bien asesorados, que es lo que hacemos nosotros para tener una pensión de por lo menos 40,000 pesos. Explícales un poquito cómo funciona el proyecto. No, continúa tú. Sí. Dentro del tema de modalidad 40, hay que inscribirse, hay que mantener o cumplir algunas reglas que son haber cotizado antes del 97 y tener algunas semanas ya cotizadas, por lo menos 520 semanas cotizadas. Debes de ser menor de 60 años, preferentemente 55 años de edad para iniciar con la modalidad 40, y que sean trabajadores, no importa que no están cotizando actualmente en el IMSS, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros. Para poder lograr la modalidad 40 vamos a necesitar dinero. Claro, porque entonces, a nuestra edad de retiro no vamos a tener 5,600 pesos mensuales, que es lo que nos pide el IMSS, para poder
generar, aportarlos mensualmente. ajá, para poder generar una jubilación de aproximadamente 59,000, 60,000 pesos. Entonces nosotros diseñamos un proyecto en el que realizamos aportaciones por lo menos 10 años, ¿no? Máximo, por lo menos 10 años, sí. En la que no buscamos un retiro con un plan particular, sino que es para personas que vamos atrasadas en el tema de generar un ahorro. Y bueno, hacemos estos planes de 10 años específicamente, que también son deducibles de impuestos y que nos van a brindar la suma asegurada que nos va a poder permitir realizar las aportaciones mensuales una vez que terminemos con el proyecto, ¿verdad? Perdón, tienes razón, Ricardo, ahí nos están haciendo el comentario, sí. Está mal la presentación. ¿Por qué? En realidad, sí, es personas que hayan cotizado antes del 1 de junio de 1997. Gracias por la observación. Es 1997. Ay, sí, la ley, efectivamente, es la ley del IMSS del 73. Ay. Es una, pero sí es 1 de julio de 1997. Ay, ¿Okay? mil disculpas. Gracias por la observación. Por ahí un error de dedo entre el tema del IMSS, etcétera, ¿no? El monto para aportar en caso de tener 50 años, podemos verlo en particular. Si nos mandas un WhatsApp, ya podemos hacerte el proyecto específico por ahí, Alma. Y siempre buscamos un esquema que se adecue de manera suficiente, ¿no? Les sacamos todo, las semanas que tienen cotizadas, el saldo con el que están registrados, hacemos todo el trámite a modalidad 40, siempre y cuando tengan con nosotros el proyecto de retiro para alcanzar ese tema, ¿no? Exacto. Entonces, de esa manera, pues, lo podemos hacer. Sí, es 1997, insisto. Sí, una disculpa. Una disculpa. Fue un error aquellos que de distracción, hayamos cotizado antes del 1 de julio de 1997. ¿Ok? Si tienes más de 520 semanas cotizadas y trabajadores que no están cotizando actualmente, en fin, tiene un buen panorama de beneficios esta modalidad 40. No es para todos, es para gente que tenga las semanas suficientes, que no haya dejado de cotizar por más de 5 años, es otra de las reglas. En fin, tiene una serie de reglas que con mucho gusto los podemos apoyar, claro, asesorar, sí, claro. Esto nos hemos dado cuenta que no lo hace prácticamente ni el 10% de los agentes y ha sido un tema muy importante para la gente que estamos por retirarnos, ¿no? Digo, estamos en unos 10 años, 12 años, ¿no? Bueno, dentro del proyecto de ahorro, pues bueno, nada más comentarles los beneficios del lado izquierdo. Es deducible. Lo que platicábamos, ajá. Tienen coberturas, ya sea por invalidez o fallecimiento. Tienen la oportunidad de realizar aportaciones adicionales en una bolsa 2 que pongo acá a la derecha. Esas aportaciones y el proyecto puede ser en pesos o en dólares y son deducibles si lo quieren hacer deducible, ¿verdad? Sí, son aportaciones complementarias para tu retiro. Así es. También tienes la oportunidad de tener los excelentes rendimientos y finalmente, pues, el blindaje financiero, que es la parte inembargable, ¿verdad? No sé, supongo que van a haber muchas preguntas por ahí. Queremos dejarles un poquito, pues, el sentimiento de cómo está la situación, de qué es lo que tendríamos que hacer y cómo pudiéramos apoyarnos para tener una vejez digna, ¿no? Sí, yo creo que todos llevamos un viejito floreciendo dentro de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer cuando llegue ese viejito y nos toque a la puerta y nos pregunte, ¿y tú, Paulina, qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste para cuidarme? ¿Qué hiciste para verme bien? Lamentablemente estas imágenes son muy tristes, pero reflejan la realidad de nuestro país. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer conciencia, tenemos que prevenir y nosotros estamos para ayudarlos. En verdad. Les dejamos por ahí nuestra página web, los teléfonos, los repito, WhatsApp, el de Paulina es el 33 1308 7431, el de un servidor es 333
809-1732. Podemos tomar una foto. Y si quieren tomar una foto, considéranos. No, la verdad es que no somos vendepólizas, la verdad es que tenemos ya un cierto reconocimiento a través de nuestra trayectoria como un despacho de seguros que tiene un músculo importante dentro de la compañía. Buscamos siempre el beneficio del cliente, somos intermediarios y buscamos ser socios de sus proyectos de retiro, ya sea a través del SAT o a través de alguna deducción especial que pudiéramos ayudarles, con mucho gusto, ¿verdad? Ayudamos a visualizar el panorama, ayudamos a planear la estrategia, ayudamos a que vivan mejor la etapa de retiro. Ese es nuestro propósito y lo vivimos realmente fielmente porque estamos conscientes de que a quien podamos tocar con una cita, con un contacto, para nosotros pues es bastante satisfactorio, ya que sí, la verdad, pues sí vivimos de esto, pero el propósito que traemos nosotros detrás es realmente genuino y se los queremos compartir. Bueno, me gustaría también platicarles un poquito, aquí viendo alguna de las preguntas. Con mucho gusto nos pondremos en contacto con ustedes, o si nos contactan, pues con todo gusto hacemos una planeación estratégica. Comentarles que para ISA, para este webinar, ningún agente lo va a hacer. Si ustedes están registrados en este webinar y quisieran hacer un proyecto con nosotros de este tema, les estamos ofreciendo nosotros un beneficio único que consiste en poderles otorgar 12 meses sin intereses en su aportación inicial con tarjeta de crédito, y su proyecto pudiera iniciar ganando intereses, pues ganan los puntos de la tarjeta, desde luego, Claro. Y a la vez van a ir aportando de manera mensual, si tiene límite de crédito la tarjeta, y deducen el impuesto. Esto es muy benéfico porque a la hora que van a recibir de regreso en abril la deducción automática o la devolución automática, van a tener dinero líquido cuando todavía ni siquiera han terminado de aportar sus 12 meses del año. Pueden preguntar en cualquier lado, nadie les va a ofrecer este tipo de beneficio que quisimos hacerlo ahora para los miembros de ISA, para la gente que se registró en este webinar, seas local o seas externo, y de esa manera podemos hacerlo de una manera muy interesante, ¿no? También me preguntaban por ahí que si pudiéramos compartir, creo que lo dijimos al inicio, aportaciones mensuales. Bueno, son varias las preguntas, pero... Sí, gracias a Claudia por el comentario de las estadísticas y de cuántos adultos viven en esta situación. Lo que te puedo comentar es que de las personas mayores de 65 años, el 83% tiene que seguir trabajando porque requiere dinero. Sí. Entonces, sí vamos a hacer el caso al comentario que nos... Por ahí nos preguntaban... Que nos dices y claro que sí. Y no, aunado a esto, nos preguntaban que más o menos exactamente eso, ¿qué porcentaje de la población? Sí, lo pusimos al inicio de la presentación. Los trabajadores o los mayores trabajando son pues alrededor de 41%. De 41%, ¿verdad? De los trabajadores. Así es. De los mayores de 65 años, el 41% sigue trabajando. Lo podemos dividir en grupos. De los 65 a los 69 años, trabaja el 50%. De los 70 a los 79 años, el 34%. Y mayores de 80, lamentablemente, el 24% necesita continuar trabajando. Muy bien. Por último, antes de terminar, les quisiera presentar un ejemplo característico para una mujer de 35 años. No sé si ahí se alcanza a ver la pantalla de manera adecuada en la parte del beneficio fiscal. No sé si se alcanza a ver, pero quiero decirles aquí, por ejemplo, esta es una mujer, un ejemplo de una mujer de 35 años de edad, no fumadora, en la que estamos garantizándole. Esta parte de la izquierda dice sin beneficios fiscales. Si tú ahorraras en el banco
alrededor de 53,000 pesos al año. De los 35 años a los 65 años, estarías ahorrando 3,5 millones de pesos, que con los intereses normales y regulares del banco se convertirían en 8,9 millones de pesos. Tú tendrías que ahorrar 3,500,000 pesos para recibir ese beneficio, teniendo un seguro de 2 millones de pesos de suma asegurada, tanto por invalidez como por fallecimiento. Del parte del SAT recibirías una devolución de 14,000 pesos cada año durante 30 años, ¿verdad? Y tú puedes decidir si quieres aportarlo todo en 10 años o en los 30 años. Nosotros recomendamos proyectos cortos. Exacto. Del lado derecho viene la ganancia si tú o cuál es la oportunidad de rendimiento si realizas el esquema a través de una aseguradora con este tipo de proyectos bien asesorados como nosotros. Tú aportas 3,500, de los cuales el SAT te va a regresar casi medio millón de pesos, el ahorro en impuestos acá abajo de PPR, que es Plan Personal de Retiro. Por lo tanto, tu aportación real fue de 3,100,000 y recibes 8,923,000 pesos garantizados. Esto es, pues, un ahorro suficiente para que más o menos tengas una calidad de vida, pues, digna al momento de retirarte, ¿no? Este es un ejemplo de un plan tradicional para un asalariado, alguien que recibe sueldos y que no deduce esta parte del plan personal de retiro, no está aportando nada, por lo tanto solo está deduciendo los gastos médicos, los donativos, el hipotecario, pero no está realizando este beneficio. Claro que si aportas 100,000, pues vas a tener el doble de beneficio fiscal. En lugar de 14,000, pues te van a devolver 30,000 pesos y así sucesivamente hasta un máximo que marca la ley del impuesto sobre la renta de 154,000 pesos, ¿no? Claro, y este es un ejemplo, un simple ejemplo con un número al azar, pero con lo que podamos empezar, yo los invito a los jóvenes, con lo que podamos empezar es suficiente. Vamos viendo y haciendo conciencia en esa parte. Entonces, no se preocupen tanto por los números grandes, con lo que podamos empezar es adecuado, siempre es adecuado tenerlo. Claro. Voy a presentar un ejemplo muy rápido también. Este es el que les platicaba de 5 años únicamente, en donde son solamente 5 aportaciones. Este es para una mujer también de 35 años, es el mismo ejemplo, pero solamente 5 aportaciones. Es un proyecto muy interesante, en donde moral, ¿no? Puede ser para persona moral, para deducirlo, y a través de su empresa. Y la gran ventaja es que aquí la aportación es de 60,000 pesos, no sé si se alcanza a ver, cada año va subiendo hasta 74,000 en la tercera columna, donde dice prima anual. Durante 5 años dejas de aportar. En total, aportaste, en la quinta columna se ve que el total de tus aportaciones fueron 340,000 pesos. Tuviste o tienes un seguro de 1,200,000, 1,300,000, va creciendo. Es un mero ejemplo, repito, cada quien podemos hacerlo de manera personalizada, claro, ya con nosotros directamente. Y a los 65 años aproximadamente tendrías un retiro de 65 años de 3 millones de pesos, ¿no? Cuando en realidad tú solamente aportaste 340,000 en 5 años productivos de tu vida, ¿no? Esto sube en base a la inflación y tú ya no estás aportando. Exactamente. Quiere decir que si de un año a otro tenemos un 100% de inflación, a los que vivimos en la época de Salinas o en la época de López Portillo, o que nos ha tocado este tipo de devaluaciones, si sube la inflación un 100%, ya hay lo que llamamos una hiperinflación, tú no tienes que aportar más. Tú aportaste 5 años, 340,000 pesos, y tu proyecto de un año a otro, si hubo 100 de inflación, sube el 100 más 3%. Por lo tanto, pues es un proyecto sumamente atractivo, ¿no? También hay proyectos en dólares,
que también son muy atractivos. Correcto. Entonces, pues bueno, ya depende de la necesidad del cliente, ¿no? Como dijimos, hay que hacerlo de manera individual. Con las personas que estén interesadas, con muchísimo gusto nos ponemos en contacto y podemos hacer un proyecto, una propuesta. Y claro que sí, estamos aquí pues para servirles. No sé si tengas Agradecerles, algún otro no, nos queda comentario. agradecerles. Sí, No sé si agradecerles haya por ahí preguntas, no sé Ajá. cómo andemos de tiempo por ahí, Ale, pero no sé si tienen por ahí alguna pregunta adicional, etcétera. Sí, claro, José, tenemos unas cuantas preguntas. Algunas sí son como un poco más personal. No sé si quieras darle un seguimiento después o quieres que te las lea. Si gustas leérmelas y les damos una introducción rápida y luego Ok, lo vemos de manera personal. perfecto. Comenta Alma Velasco. Buenos días. Si hice mi declaración anual conforme lo que había en la plataforma del SAT y no me regresó el saldo a favor, ¿qué puedo hacer? Esa es una pregunta básicamente que lo tienes que ver con un fiscalista o con tu contador, pero te platico un poco, conociendo del tema, si no te regresó el saldo a favor, puede haber dos errores. Este año tuvo un error en plataforma el SAT, en donde incluso cargó impuesto en contra a los contribuyentes y un contador, o sea, tu contador tiene que aclararlo, está muy fácil, pero es solamente presentarte, hacer una cita en el SAT, presentarte y resolverlo. En realidad, funciona y lo tenemos. Este año hubo un error particularmente en el SAT y no devolvieron a tiempo, pero finalmente estuvieron devolviendo por ahí del mes de mayo, finales y principios de junio. Pero sí, chécalo con tu contador básicamente, ¿no? Perfecto, mil gracias, José. Leobardo Mendoza pregunta, ¿dónde están en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, físicamente no tenemos oficina. Cuando acudimos a la Ciudad de México, tenemos un representante allá que está en la zona de Chegaray. Y bueno, lo que estamos haciendo nosotros actualmente es agendar una serie de citas y vamos 15 días, 20 días, etcétera. Hoy en día, como todo es digital, pues lo hacemos básicamente digital. GNP está cerrada las oficinas hasta octubre por la contingencia, por lo menos hasta octubre. Ayer nos dijeron que la oficina está parada, todo es vía digital, todos los temas los hacemos vía Zoom, presentaciones, etcétera. Sin embargo, vamos a estar en Ciudad de México lunes a viernes. Esta siguiente semana estamos allá con un par de clientes que tenemos en la Ciudad de México y con mucho gusto podemos hacer un espacio, si quieres que platiquemos en nuestra oficina allá, con mucho gusto pudiéramos hacer un espacio previa cita, ¿no? Porque sí, la verdad es que gracias a Dios la agenda la traemos, pues, algo apretada porque asesoramos a muchos clientes, ¿no? Perfecto. Nos preguntan, ¿quiénes comenzamos a cotizar después del 97, ¿cómo procedería? Muy buena pregunta. Los que cotizaron después del 97, que es el caso de Paulina, por ejemplo, y de la mayoría de la gente que es menor de 40 años, más o menos por ahí anda, apenas está pensionando la primera generación de la Afore, que son los primeros que cotizaron después del 97 o después de julio del 97. Los que están en esa tesitura, no tienes otra forma de hacer el ahorro más que o en un plan como estos, o en el banco, o en el colchón, o etcétera. Yo te recomendaría, dependiendo de la edad, podemos asesorarte para buscar el mejor beneficio, tanto financiero, con la mejor tasa, ya sea en pesos o en dólares, desde el tema fiscal, para que sea parte de tu retiro la aportación fiscal, y desde el tema de la protección, ¿no? Que ahí vas a tener un seguro tanto de vida como de invalidez y te va a ayudar a blindar tu patrimonio y a no depender únicamente del Afore, que el Afore en el mejor de los casos te va a otorgar el 25% de tu sueldo registrado los últimos 5 años. Es decir, si tu sueldo registrado es de, voy a poner un número, 50,000 pesos, tu retiro a través del Afore va a ser de alrededor de, no va a llegar ni a
No, pues el 26%. 15,000 pesos cuando mucho, ¿no? No, y eso Más o hablando de un menos. buen sueldo, ¿no? O sea, Sí, en un sueldo de 50,000. y que esté registrado como debe de ser. Perfecto. Mariola Pintado, ¿pueden mostrar un ejemplo corto en dólares solo para tener una idea? Con mucho gusto, Mariola Pintado, yo tengo una prima, no sé si seas tú, pero tengo una prima en Tampico que se llama Mariola Pintado y con gusto lo podemos hacer por cuestiones de tiempo. Ahorita estamos un poco limitados, pero es importante la pregunta porque en dólares, hoy en día GNP está dando un beneficio para iniciar con tu proyecto con un tipo de cambio a 19.49, cuando el dólar hoy en día está en 22.30. Eso te ayuda a que tengas de entrada, nada más por decidirte, una plusvalía de alrededor del 15% en tu plan de retiro, lo cual se hace muy bueno, ¿no? Claro. Perfecto. Sí, dame un segundito, José. Sí. Adala Barca, si no me interesa seguro de vida, pero sí ahorrar para el retiro, ¿qué puedo hacer? Mira, todos los proyectos que nosotros ofrecemos son a través de un seguro de vida. Es el cascarón para, por un lado, hacerlo blindado, para, por otro lado, o sea, blindado es inembargable. Por otro lado, tener el beneficio de la deducibilidad, tener el beneficio del alto rendimiento que no te ofrecen los bancos. Tenemos muchos clientes en esa situación y yo lo que les digo es, iniciamos con un proyecto que el seguro sea el menor, el mínimo, porque a ti lo que te interesa es la parte del retiro, la inversión. Entonces, desde el punto de vista financiero, lo que tú vas a aportar a la aportación del seguro, se recupera totalmente eso que aportaste y con intereses incluso, y te da una mejor condición para que puedas aportarle en una bolsa 2 que tiene el proyecto, que es un fondo de inversión, que te da los mismos beneficios de rendimiento que la parte del seguro, pero que puedes disponerla cuando quieras. Es dinero líquido. Es dinero líquido con 3 a 5 días hábiles de anticipación, tanto en pesos como en dólares. Ahí estamos haciendo una gran asesoría en ese tema. Pudiéramos estructurarte un proyecto en donde pongas a una persona menor de edad. Tenemos gente que es diabética, por ejemplo, y nos dice, oye, yo no puedo, no me van a asegurar, pero quiero hacer un fondo de ahorro para el retiro. Pone a su hijo, que no es diabético, como asegurado. El seguro es de una cantidad mínima, lo que aporta anualmente es mínimo para el seguro, pero mete toda la parte de la inversión y es ahí donde se ve muy protegido su dinero. Buenísimo. ¿Les parece? Damos unas 2 últimas preguntas y cerramos sesión. Claro. Alma Velasco, aún teniendo salario mínimo, ¿puedo ser acreedor de devolución del SAT? No, es también muy buena pregunta. Para tener una devolución del SAT necesitas tener un promedio anual de ingresos de 400,000 pesos al año. Ahora, esto no quiere decir que si el salario mínimo, a lo mejor el salario mínimo que tienes es el que está registrado, con el que está registrada, pero a lo mejor por fuera, a lo mejor la empresa te da otro dinero. Entonces, desde ese punto de vista, no pudieras deducir porque obviamente no puedes pedirle al SAT algo que no ha ingresado, ¿no? O sea, no puede haber incongruencia fiscal. Entonces, normalmente este tipo de proyectos están diseñados para que lo puedas deducir siempre y cuando tengas un ingreso por lo menos de 400,000 pesos al año, más o menos, entre 320, a partir de 320 tienes un gran beneficio. Perfecto. Pregunta Alma Velasco, ¿cuál es el monto que tenemos que aportar a partir de los 50? La pregunta es, ¿en este plan de retiro o en la modalidad 40? Ahí sería mi duda, pero bueno, voy a contestar las dos. A los 50 años en un proyecto de retiro básico, donde no te interesa el seguro, tendrías que estar aportando alrededor de cerca de 20,000 pesos por año, más o menos 2,000 pesos mensuales, más o menos, ¿no? Para tener un retiro de aproximadamente alrededor de $500,000 de pesos, más o menos. Y así sucesivamente, ¿no?
Si quisieras un proyecto de 5 años, lo recomendable sería que buscaras aportaciones de alrededor de 5,000 pesos mensuales para que tengas un retiro de 1.5 millones de pesos a los 60 años, ¿no? Perfecto. Mil gracias, José y Ana Paulina. Yo creo que son bastantes las preguntas. Quizá si pudieran tener algún acercamiento con ustedes directamente, Claro. yo creo que sería mejor. Yo creo que por el tiempo, creo que tendremos que dar por terminada la sesión, pero quiero agradecer muchísimo su participación. Gracias a ustedes. Por Gracias. favor, les repito los teléfonos. Somos muy ágiles en el tema digital, en el tema de WhatsApp. Ahí les podemos compartir mucha información y verlo de manera personal. Vamos a estar en Ciudad de México también. Es 333-809-1732. Y 331-308-7431. Perfecto. Mil gracias, Muchas chicos. gracias a ustedes. Y Gracias. recuerden pues todos los beneficios. Les agradecemos muchísimo la asistencia. Sí, gracias. Y para nosotros es un placer que cada vez más personas podamos estar en esta parte de la cultura, pues no solamente financiera, sino propia de retiro, ¿no? Así es. Estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Aquí estamos. Mil gracias. Buen día a todos.